Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos espectadores de YouTube? ¿Cuánto tiempo hacía de la última vez de Becker lo entendió todo? Estamos aquí en la sexta edición de Becker lo entendió todo, después de la cuarta carta literaria a una mujer y la primera carta desde mi celda del monasterio de Veruela, que ahí pueden ya estar viendo abajo en la pantalla. Y bueno, han pasado unos meses, pero a Becker no se le olvida, ni muchísimo menos. Y como siempre, en este espacio Becker lo entendió todo, tengo a mi gran amigo del alma, compañero de muchas correrías universitarias, el sin par Ángel Luis Robles, y gran tolkieniano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien hallado, amigo Simplicio de Cilicia. Bueno, Emanuel, un saludo a los dos. Yo estoy encantado y con ganas de... O sea, para mí va a ser un descanso, o sea, a pesar de las horas que son y a pesar del día que llevamos de trabajo en fin, y de no descansar, pues va a ser un descanso esta conversación, tengo ganas. Bueno, como el de Becker en Veruela, precisamente. Sí. Y qué mejor para descansar que tener a un nuevo amigo entre nosotros, que hemos descubierto gracias a Gustavo Adolfo Becker y a nuestro espacio Becker lo entendió todo. Y para que vea la gente que nos está siguiendo ahora, si es que queda alguien, después de que el único seguidor está invitado ahora mismo en el espacio, para que vea que, bueno, somos así de acogedores, pues hemos invitado a nuestro gran nuevo amigo argentino, Emanuel Paz. Ya lo conocerán por los comentarios, pero ahora le ponen cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Manuel, hola Ángel, la verdad que es un gusto y un honor poder estar en compañía de ustedes y hablar de algo tan ameno como es la obra de Becker. Así que simplemente les quiero dar mi agradecimiento por la invitación y realmente eso mismo, es aquí en Argentina. Estamos cerca del ocaso del día, así que es una excelente hora para hablar de Becker y especialmente esta carta, la número 2, que tiene tanto de esa etapa del día, de esas horas del día en que justamente se presenta el ocaso y da inicio a la noche. Así que sin más que otra cosa puedo agradecer, y justamente tengo el apoyo acá de mis libros de Becker. A ver, tengo a mano. Aprovecha para enseñarlos. A ver, que vean las ediciones y demás. Rimas y declaraciones poéticas. Este es uno. Hombre, Despasa, no tiene mala pinta. Este es un... Sí, no salió, o sea, ya hace algunos años salió esta edición, pero no es tan antiguo. Después está Becker Leyendas. Es un lindo libro de tapa dura, el talla, y este es el más viejo, es de una edición de 1958, que son las obras completas. Qué bueno. De Becker. Es un libro ya con sus años, o sea, las hojas bastante viejitas, y acá está toda la obra está de Becker. Hay que leer ese libro con mimo, al igual que tratamos la obra en el contenido, también en la forma en este caso. Sí, porque especialmente este último es bastante delicado. Pero realmente Becker, comentado con ustedes, es un símbolo de España que creo que está presente en toda Latinoamérica. Ha estado presente, tal vez décadas atrás en mayor medida que hoy día, pero bueno, son cuestiones, no es que a la gente lo deje de leer por una cuestión que no le interese, sino es una cuestión de declive cultural, y por ende no solo él, sino la literatura en general está un poco
como Sí. corrida al día de hoy, pero bueno, pero es eso, Becker realmente es un símbolo de España, de la poesía y de habla castellana que creo que nos une a todos y eso es importante. Por eso mismo estamos aquí reunidos, para, digamos, mantener de alguna forma ese legado. Yo lo digo siempre, no somos quizá las voces más autorizadas para mantener un legado literario, salvo mi colega Ángel Luis Robles, que sí es, digamos, profesor y transmisor de la lengua castellana. En mi caso no, como ya mucha gente que me conoce ya sabe. Pero el cariño pues está ahí. Entonces, efectivamente, celebrar esto que nos une me parece ya bastante valioso. Entonces, si os parece, podemos empezar ya a situar la contextualización de esta carta segunda. A ver que si recuerda a la gente que nos está oyendo, pues en la primera estuvimos llegando al destino de Becker, en la actual provincia de Zaragoza, allá por el Moncayo, monasterio de Veruela. Y ya en esta segunda, pues ya hemos llegado y lo primero que nos encontramos es, en realidad va a ir dando vueltas durante toda la carta en cuanto a la antítesis entre la vida allí y la vida madrileña. Entonces, lo primero que nos encontramos en esta carta es precisamente eso, ¿no? Como vosotros, amigos del contemporáneo, no olvidemos que estas cartas están dirigidas a los colegas del periódico, que van a estar muy presentes en el programa de hoy. Me pedís un artículo, queréis que yo escriba, y sin embargo aquí la vida es muy diferente. Y en base a eso, y en lo que voy a llamar yo el arte de la recusatio, que ahora explicaré después, se basa esta segunda carta. A ver qué me comentáis. Bueno, yo, conforme tú lo has presentado, yo ahora mismo solo subrayaría precisamente que esto que has planteado es el primer plano de esta obra. Quiero decir, esta obra yo creo que tiene dos planos. Quizá el segundo sea lo de la recusatio, que ahora comentarás, que yo lo tengo concebido en mi mente como el plano realmente literario, pero hay un plano real, que es este, porque no es una ficción lo de el apóstrofe a los amigos, ni ¿no? esa mención a que le han pedido que haga un artículo periodístico, sino que realmente esto es historia, esto es realidad. De hecho, este artículo se publicó, lo podemos ver en el 12 de mayo de 1864, por tanto, esto no es literatura, o sea, esto es una carta que se iba a publicar posteriormente, y este es el primer plano, el plano superficial del texto, que quizás sea el menos interesante, pero que es la puerta que nos va a abrir ahora a la parte literaria. Y entonces el juego que tú has hablado entre la vida monacal, por decirlo de alguna forma, pseudo monacal, que vive ahí el personaje literario de Becker, y la realidad de Madrid, digamos, nos lo permite esta introducción y el final, ¿no? Esta conexión que él hace verbal con sus colegas del periódico y los lectores del periódico. Entonces, este primer plano superficial y real, aunque sea quizá menos interesante, sin embargo es necesario para poder disfrutar después de todo lo que viene a continuación, ¿no? Que no sea una simple descripción literaria de un sitio, sino que le da mucho sabor, ¿no?, al texto. Sí. Yo, como introducción, es lo que diría. Emanuel. Yo lo que quiero, o sea, yo quiero dar mi punto de vista desde, no sé, profesor, simplemente lo quiero dar para que la gente lo pueda entender, el punto de vista desde simplemente un lector que le encanta la obra de Becker y lo disfruta tal vez de una manera, obviamente, no tan profesional, o sea, de una manera analítica más modesta, dado a que es eso, yo no soy diplomado en la materia, y es una carta que leyéndola uno distingue ese choque entre dos mundos, el mundo del urbanismo, el mundo que no para, que siempre está, como él menciona, en
en discusión, persiguiendo algo, y a la vez que cree escapar de la muerte, y la muerte va alcanzando como él dice sobre las últimas párrafos de la carta, alcanzando distintos personajes de ese mundo y los va borrando del escenario. Y pone en contraparte ese entorno más rural, el entorno, yo creo que por el que él siente a la vez una especie de anhelo, porque si bien él dice que lo de él es Madrid, y todo su bullicio, el periódico, el trabajo, la sociedad, también tiene una especie de melancolía por la vida rural, y que él se siente a gusto. No es algo no es una vida con la que él se sienta incómodo. Es un hombre que de repente se ve puesto en ese entorno, con sus silencios, con sus soledades, y las disfruta. Es un hombre que no le choca el entorno donde se encuentra, lo disfruta y lo añora, y lo quisiera, yo creo, deja ver que lo quisiera tener para siempre en un punto, y él sabe obviamente que no puede, porque su vida pasa por otros escenarios, por otros lados. Pero es una carta que contrasta mucho ese sentimiento que radica en muchos de nosotros, que pensamos que tal vez es algo más de las modernidades, con las grandes metrópolis y toda esa contaminación sonora, ambiental, visual que acarrean las mismas. Y cuántas veces uno dice, uy, cómo me gustaría pasar unos días en el campo, o frente al mar en algún lugar desolado, o en una montaña, y pensamos que es más propio de estos tiempos, y Becker nos deja ver de que no, por el contrario, es algo que justamente es un sentimiento que se ve que el hombre ya lo lleva como algo suyo. Es como la atracción, sí. Es como si fuese la atracción de la naturaleza, ¿no? Es como si sintiésemos la necesidad de volver al lugar de donde procedemos, porque venimos de la naturaleza, no venimos de la ciudad, ¿no? Yo creo que lo que tú estabas diciendo, Emmanuel, es así. Yo creo que efectivamente a Becker, o sea, había algo en lo rural que a Becker le atraía. Y yo creo que era un modo de vida que estaba desapareciendo en España, que siempre parece que está desapareciendo, pero de alguna forma continúa en España, ¿no? En Castilla, en las zonas más rurales de Andalucía. Y es una forma de vida tradicional, quizás, y que a él yo creo que le sugiere ideas. Pero realmente eso que a él le atrae es ese modo de vida tradicional que a él le atrae. Es algo diferente a lo que yo considero, quizá me esté equivocando, de lo que hay aquí, porque yo aquí, y meto así un poco de baza, por siempre en contra de la visión romántica de Becker, Becker aquí se ha inventado un personaje que se llama como él, pero no es él. Y él aquí en este lugar está romantizando el paisaje. O sea, nosotros romantizamos a Becker, pero Becker en esa época como que pasaba de esos temas. Él lo que está haciendo aquí es ha creado un personaje que está en un lugar, él está ahí solo y se está llenando, ¿no?, de un ambiente, y no está pensando en esa vida tradicional realmente, creo yo, sino que luego lo podríamos ver en la parte de la descripción del paisaje y del entorno. Él está creando, o sea, está literaturizando un enclave a un modo que estaba quizás de moda en esa época. En España, no sé a qué nivel, es una cosa que quiero estudiar, y porque es un poco gótica la descripción. O sea, yo creo que podríamos coger una novela gótica del siglo XIX y podríamos tener una descripción similar a la que Becker hace aquí, en esta carta. Yo creo que está haciendo literatura ya cuando empieza en ese plano, cuando él empieza a decir lo que él está haciendo, lo que está viendo, ya está haciendo literatura, y ya no es él. Esto es una cosa que estuvimos hablando cuando hablamos de la primera carta, y es que realmente él no está solo allí.
Entonces, de hecho, hicimos alguna broma acerca de qué pensaría su mujer, ¿no? Porque él siempre está allí hablando de otras mujeres y de su soledad, pero él estaba allí con la familia, pasando unos días o lo que fuere, ¿no? Recuperándose de algún tipo de achaque. Y, y bueno, pues yo creo que por eso lo está haciendo, ¿no? Luego, efectivamente, lo vimos con la cuarta carta literaria a una mujer, por ejemplo. Incluso aquí, esa referencia a lo feudal, quizá a él le atrae el mundo medieval y le atrae quizá, pero más que nada por eso, por lo que él piensa que es la vida tradicional, ¿no? Otra cosa es que esté acertado yo aquí ahora o no. Pero me parece que lo que Becker piensa del mundo rural y lo que él está haciendo aquí con el campo, creo que sí son dos cosas diferentes. Sí, no, tal cual, o sea, es una romantización de lo que es el mundo rural. Es flamante la descripción que hace de tan poco en realidad, porque la carta describe, por ejemplo, que él espera el diario solo, a que lo abre, lo ojea un poco y va rumbo al monasterio y describe todo el entorno. Es impresionante la manera en la que describe los árboles, el arroyo que pasa, los jardines, la naturaleza que le rodea, el propio monasterio. El monasterio, claro. Sus paredes, sus torres, el campanario, el sonido de las campanas. O sea, es una carta que es muy larga, pero muy larga para hablar de tan poco, o sea, porque está muy bien explayado. O sea, cualquiera que no tiene el don literario que tiene Becker, lo que cuenta Becker lo hace en muchísimas menos líneas. Porque en realidad no parece que hubiera tanto para contar, pero se explaya tan bien que es por eso que lo hace tan largo. Es que por eso mismo comentaba yo el arte de la recusatio. Es básicamente la carta, a ver qué piensa nuestro amigo, pero para mí básicamente la carta es: te voy a dar un comienzo en el que voy a decir a mis compañeros de Madrid que yo en realidad sí que tengo ideas, porque él dice, yo tengo muchas ideas que me han recordado mucho a la introducción sinfónica que hace también. Como las ideas están como en un armario que yo tengo que ir sacándolas, vistiéndolas, y le gusta mucho esa imagen porque vuelve a referirse a esa metáfora, ¿no? De las ideas son como seres desnudos que están por mi alma, por mi memoria y tal, y yo lo único que tengo que hacer es vestirla, ponerle así, peinarla, ponerla guapa, para sacarla literariamente. Y me voy a quejar de que yo no voy a poder hacer eso, porque mi vida ahora mismo es muy diferente a la del ritmo que lleváis vosotros, pero al final toda la carta es para demostrar precisamente que sí puedo vestir la idea simplemente con contar el cómo espero el periódico y cómo planteo escribir la carta. Y al fin y al cabo es una vuelta de lo que me pedís hacer. Como digo que no voy a saber hacerlo, pero al fin y al cabo en el mismo hecho de por qué no voy a saber hacerlo, ya lo estoy haciendo. O sea, él claro, rehúsa constantemente a decir que es capaz de hacer las cosas que efectivamente sabe que es capaz. O sea, es también llamado esto la captatio benevolentia, es decir, como dice, no, yo soy modesto porque yo realmente estoy aquí, estoy viviendo una vida muy alejada de vosotros, no tengo a los clowns, no tengo al circo, no tengo al no sé qué, no tengo los suicidios que hay normalmente en la ciudad, no voy a saber hacerlo. Y si lo sé hacer, a lo mejor al público objetivo de este periódico, a lo mejor le aburro, o soy una nota discordante. Pero bueno, aquí te he sacado 8 páginas contando un día de mi vida cotidiana ahora, de cómo espero el periódico y cómo prácticamente llega como una película épica. Está llegando como si fuera el héroe de una película, el periódico, para sacarme de esta somnolencia rural en la que estoy, ¿no? Y eso es lo que quería apuntar yo. Básicamente esta es mi posición del día de hoy. Es más, al comienzo de la carta él dice que sirva, si no mal recuerdo, sirva de ensayo preludio. O sea,
es simplemente una introducción lo que hace él. Y sí, porque no es que describe un día entero de rutina que me levanté, comí algo, fui a tal lugar, volví, hice tal cosa, hice tal otra y después llegó la tarde y volví a cenar y me dormí. No, es solamente un rato del día lo que describe. Por eso rescato eso que él comenta, se sirva de introducción o preludio, sí, porque no es mucho más que eso en realidad. Lo que pasa que está, pero flamantemente ornamentada la descripción que da de ese rato, de esas horas pocas en las que él espera el periódico y se dirige al monasterio. De hecho, hay una figura retórica, es que no me viene el nombre ahora, que es cuando dice por lo de no te voy a decir tonto, por no ofenderte. Ay, sí, ay. ¿Sabes? Sí. No me viene el nombre. Y creo que en el último vídeo que grabamos tú y yo, creo que lo dije, que la nombré y estará grabada, pero no me viene el nombre. Pero en fin, que es, no te voy a decir esto, pero te lo estoy diciendo, ¿no? Es como, no sé hacerlo, y mientras que te digo no sé hacer un artículo ahora mismo porque no sé cómo darle forma, le estoy dando la forma, ¿no? Es como... Pero una de las cosas... Es un juego que tiene Becker, que lo hemos estado viendo sucesivamente. Es que Becker hace lo que dice. O sea, lo que está diciendo, ¿no? El contenido muchas veces de la obra es que está en la propia obra, en su forma, ¿no? Eso fue en una de las cartas también literarias que llamaba mucho la atención. Diría Manuel, que te contó. Él coquetea mucho con eso, con ese recurso de no planeo aburrirlos, solo quiero entretenerlos, aunque sea un momento, y realmente le sale flamante la jugada siempre porque logra sumergir al lector en una atmósfera que realmente cuando se corta uno dice cómo ya terminó. Es algo que no aburre en absoluto, al contrario. Uno siempre se queda con ganas de leer un poco más. Esta misma carta representa eso, que representa un segmento del día. Cuando termina, uno quisiera haber sabido un poco más de otros aspectos de ese día vivido, de la vida de él. Pero él simplemente lo que hace es eso, es dedicar solamente a la descripción un rato de ese día y nada más que eso. Sobre el romanticismo que pueda traer a la luz sobre la vida rural, yo creo que tiene o sea, hay un gusto común compartido en Europa de aquellos entornos y, como dices, Ángel, trayéndolo desde un recurso gótico. Me hace recordar un poco, salvando las distancias, esas ruinas de abadías en los campos de Escocia, Inglaterra, si no mal recuerdo, donde se pretendía erigir un pasado que nunca existió por mera romanza y por mera melancolía. Ese gusto por la ruina, por el pasado, yo creo que también se ve presente en esta carta, cuando justamente habla de los monjes, cuando dice que transita los jardines despacio para no despertar a los monjes bajo tierra que duermen el descanso eterno. Tiene ese gusto que es muy clásico de la Europa del siglo XIX, por esos sentidos, por esos sentimientos. Hay una serie de... Bueno, yo creo, es que precisamente estaba en ese párrafo leyéndolo cuando lo has comentado, ¿no? Cuando lo has mencionado. Yo creo que merece la pena que leamos por lo menos hasta el primer punto y aparte de ese párrafo, si al director del programa le parece bien. Por favor, dale. ¿Sí? Dale. Porque no hay muchas partes muy destacables, pero bueno, ya que has mencionado a Manuel esta, la voy a leer.
Siempre que atravieso este recinto, cuando la noche se aproxima y comienza a influir en la imaginación con su alto silencio y sus alucinaciones extrañas, voy pisando quedo y poco a poco las sendas abiertas entre los zarzales y las hierbas parásitas, como temeroso de que al ruido de mis pasos despierte en sus fosas y levante la cabeza alguno de los monjes que duermen allí el sueño de la eternidad. Ahí está. Vamos, no sé cómo decirlo. Es muy bonito sin ser truculento. No llega a ser esto que va buscando ¿cómo decirlo? El terror por el terror, sino que va convirtiendo la noche en un ambiente, en una atmósfera y lo va creando sin necesitar grandes recursos, aunque a veces utiliza algunas expresiones, por ejemplo, hermosamente sombrío, que es una conjunción que hace aquí que a mí me encanta, hermosamente sombrío, y hay así varios detalles que a mí me encantan mucho para crear esa oscuridad. Pero perdonadme un segundo, porque me parece muy bien que estáis haciendo la descripción del lugar, del locus amoenus, de ese paraje selvático, salvaje, pero decirle a la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no ha leído la carta, que todo esto lo cuenta porque en el momento en el que me llega el periódico se hace tan larga la espera que se me hace de noche y me tengo que ver obligado a meterme dentro, a encender las luces para seguir leyendo el periódico. Es decir, seguramente tiene toda esa intención que estáis hablando, pero él lo sabe meter en el hilo de lo que está contando, de por qué me estáis pidiendo el artículo de periódico, para argumentar que ese momento justo en el que yo de repente estaba viendo toda la escena madrileña y estaba viendo todas las cosas que pasan y me estaba imaginando que volvía a pisar los congresos, y él dice, ojo, donde se hace la política oficial, dejando caer que hay otra política ya en esa época, donde se hace la política oficial, y dice, pero esto dura poco, porque me tengo que ir porque se va poniendo el sol y entonces el sol va tiñendo la cruz de la, digamos, de la cima del edificio, y yo me tengo que ir recogiendo. Es decir, para el discurso que él crea en la carta, esto no es más que un accesorio de por qué yo no puedo disfrutar del periódico como vosotros, que lo estáis haciendo, y por qué yo echo de menos esa vida del periódico a pesar de estar aquí. O sea, está introduciendo, como tú apuntabas antes, un doble plano. Yo creo que lo accesorio es el marco. Claro. Porque a Becker es un poeta realmente, metido a periodista. A Becker lo que le interesa es hacerte una descripción hermosa al estilo que a él le gusta, que es este. Y para eso él pone de argumento, oye, que me habéis pedido un artículo, que no sé qué tal, y te cuelo una descripción que a lo mejor la tenía escrita de hacía un mes, y le da un retoque y te lo cuela. Pero a lo que yo voy es que a él no dice, os voy a contar lo que hago yo la tarde. No, él dice... Estos son los dos planos que hablábamos, claro. El arte de cómo ese vestido del que él habla en el primer párrafo, de que hay que vestir las ideas, dice, yo no sé hacerlo, pero lo está haciendo porque al mismo tiempo que habla sobre el periódico, sobre cómo el paraje de estar aquí, ya he dicho 2 veces paraje, cómo la sensación de estar aquí es tan diferente a la de estar allí, que en algún momento dice, al final de la carta, dice, es real, dice, yo lo he parafraseado un poquito, pero él dice, es real, de verdad es real la Madrid que yo conozco y todas el ritmo de vida que yo conozco, y sobre todo sigue estando, a pesar de no estar yo, esa Madrid sigue existiendo, y él lo está contrabalanceando en la conciencia de que está haciendo eso para armar sea uno lo principal o lo otro, que estáis apuntando a que lo principal es, yo no digo que no, pero que tengan todos los que nos están oyendo, que tengan en mente que está hablando al fin y al cabo de por qué estoy haciendo este artículo para entretener al madrileño de turno, al madrileño burgués, y lo estoy haciendo para recordarle, si acaso, como le dice al final, un tiempo o un momento de la vida de alguien más tranquilo.
¿vale? A ver, efectivamente, como has mencionado, repito, esto fue un artículo de un periódico que se publicó en El Contemporáneo. Recordemos que él se va como a descansar, pero se lleva un poco el cometido de mandar artículos, porque hay que rellenar páginas, y él como empleado, y no sé si llegó a ser director incluso del periódico, él pues está comprometido a mandar sus artículos. O sea, esta es la realidad de Becker. Becker tiene que mandar cada X tiempo un artículo a la redacción, y eso es lo que él hace. Como está allí, no va a contar artículos de sociedad ni nada de esto, pues hace esto, ¿no? Literatura. Y entonces eso es así, ese es el plano real. Y ahora lo que él escribe dentro, o sea, lo que él cuela a través de esa ventana que he mencionado sería la parte literaria, que es una descripción con que sería por una parte, creo yo, que es la creación de su propio personaje. Él ha creado un personaje de que él está allí casi haciendo vida monacal, porque él va allí como de retiro, pero él está allí pues solo y meditabundo, y allí con una vela encima de la mesa, pensando a ver qué va a escribir y cosas así, sin mucha gana, con su cigarrillo, creo que hablaba la otra vez, ¿no? Y el café y tal. Sí. Y luego pues la parte de la descripción del paisaje. O sea, él habla de sí mismo o del personaje que él crea y la descripción del paisaje, del entorno. Eso es lo que hace dentro del ámbito literario. Pues sí, yo considero que la parte principal, porque es la parte que tiene categoría literaria. Sí, sí. Luego, por supuesto, todo está enmarcado en una obligación que él tiene de mandar artículos, y así empieza, ¿no? Empieza, pues, queridos amigos, si me vieran ustedes en alguna ocasión, Pero tú me estás diciendo que no hay nada de artístico en en todo el retrato que hace de la antítesis entre Madrid Sí. No, eso sí, eso entra dentro, creo yo, del juego, de su juego. Sí, lo que no es literario es la carta. A ver, yo cuando hablo de literario es porque hay ficción, y no hay ficción en decir, tengo ideas, no sé cómo darle alegría, luego lo hace, tengo que mandar un artículo, esa parte no es la literaria es a partir de ahí. Y hay un momento, a mi parecer, que está en el párrafo sexto, que empieza otras veces exaltada la imaginación, porque él está diciendo lo que le ocurre allí sentado, aburrido, ¿no? Como que entra en una especie de que pierde la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Porque de lo aburrido que está esperando el periódico, ¿no? Sí, pero siempre con el periódico de fondo como tema de la carta. Sí, totalmente. Y pues, claro, de hecho, la mitad del artículo luego es esa comparación, ¿no? Que ahora nos playamos ahí un poco más, pero en principio quería destacar esta parte del párrafo 6 que dice: otras veces, exaltada la imaginación, creo distinguir confusamente sobre el follaje los monjes blancos que van y vienen silenciosos alrededor de su abadía, o una muchacha de la aldea que pasó por ventura al pie de la cruz con un manojo de flores en el halda, se arrodilló un momento y dejó un lirio azul sobre los peldaños. Luego un suspiro que se confunde con el rumor y ya, ¿no? Esas divagaciones típicas de Becker. Yo creo que aquí lo podemos llegar a ver, esto ya es por rizar el rizo, ¿eh? El momento exacto en el que Becker pasa de la realidad a la ficción. A partir de aquí podemos dudar de que todo lo que ocurre sea realidad o sea su imaginación la que lo esté imaginando. Sí, pero también dice que yo he oído o que inventaré algún día. Es decir, él también está refiriéndose ahí en ese momento a que yo soy un escritor y también voy a hacer las leyendas inspiradas en este marco ambiental. Es decir, él mismo está, incluso cuando tú dices que se pierde en ese personaje, él mismo está diciendo: yo voy a escribir historias parecidas a lo que me imagino cuando estoy esperando el periódico. Y creo que algunas de las leyendas son eso. Sí, no, pero a lo que voy, ese sí, como consecuencia, pero a lo que voy es que en esta carta, todo lo que viene a partir de este punto, y como digo, es por rizar el rizo, no digo que sea así, a partir de este punto, todo lo que viene en las siguientes párrafos, podemos imaginar incluso que es producto de su imaginación. Que en esta enumeración de fantasmas que él ve, los monjes, la muchacha, las voces, etcétera, o sea, el suspiro, etcétera, está todo lo que viene a continuación.
incluso la llegada del periódico, incluso la comparación entre... O sea, todo lo que viene a continuación, porque él ya ha entrado en una especie de éxtasis, no, ¿cómo sería? De ensueño, de aburrimiento. O sea, me puedo imaginar que él llega a acabarse la carta que viene aquí, sentado allí imaginándose todo, todo. Por rizar el rizo, lo propongo ahí. Es que tú pones, ya dejamos hablar a Emanuel, que lo tenemos callado desde hace un Sí, tiempo, sí, sí. pero es que tú pones la descripción de cómo llega. De hecho, es que me gustaría leerla. A ver si. Pero bueno, Léele. no, pero ahora mismo es que O no que la hable tengo. Manuel y luego lo lees. Tú pones la Si descripción. quieres, No, voy a decir esta frase y ahora ya te dejo. sí. Ponéis la descripción en un vídeo con fondos hechos por inteligencia artificial de vídeo de la descripción de Becker de cómo llega a caballo el periódico por fin, y para él es un héroe de una película. Ese correo, ese momento en el que recibe y por fin abre y toca el periódico, eso evidentemente es una épica que él está trayendo al mundo real que puede entender el que lo va a leer. Ahora lo busco. Yo creo que... Lo tengo aquí. Sí, Habla, Manuel. Mientras lo buscas, Manuel, yo quiero decir que sintetizando el contenido de la carta a grandes rasgos, lo que él pone justamente en evidencia al lector madrileño es que lo menciona en la carta justamente la comodidad de en la capital tener el diario sobre el escritorio cuando arranca el día, y aquí yo tengo que estar plantado horas esperando al costado de un camino al carruaje que trae el periódico. Y mientras lo espero, o sea, tengo que matar el tiempo con algo, y justamente donde él hace toda esta imaginación, o sea, esta maquinación justamente de productos de su mente. Ángel, yo la verdad que coincido con ese que lo estaba recordando mientras charlamos ese paraje ese pasaje de la carta, cuando él habla de los monjes que ve a lo lejos y la chica, inclusive en un momento también habla que para romper con la soledad, dice, veo siluetas distantes que rompen con la soledad, que dice, si no me equivoco, no sé si son reales o las imagino, justamente, y ahí queda bien en claro que él de alguna manera está en una ensoñación donde está matando el aburrimiento con eso, y a la vez le sirve de relleno para todo su artículo, porque ¿cómo puedo llenar un artículo donde yo la idea inicial del artículo es la diferencia entre esperar un periódico, recibirlo en un día cualquiera en Madrid y en el interior del país? Entonces, bueno, tengo que inventar algo, tengo que valerme de ciertos recursos, recursos que él justamente estaba sobrado por la capacidad que tenía. Que por otra parte, yo no sé si realmente es muy realista que recibiera todos los días el periódico, ¿no? No sé hasta qué punto es realista eso de que todos los días le llegaba. Sí, la llegada del correo está en el párrafo 7, o sea, por tanto está muy al principio, ¿vale? Te lo digo por si quieres hacerlo contando. Queda un poco a la duda si realmente llegaría el periódico diario a la misma hora, de la manera en que llega, y él sentado todos los días esperándolo. Pero bueno, también es de alguna manera vender la importancia del periódico, que el nombre del contemporáneo no es tampoco que cualquier periódico, o sea, obviamente él está haciendo a la vez un poco de publicidad al medio para el que trabaja, porque no le da lo mismo, o sea, una persona que se encuentra en un lugar tan distante, tan desolado como parece ser, yo creo que a cualquier periódico le iría bien para matar el rato, pero no, o sea, estamos hablando que solamente habla de un periódico y de la información que trae ese periódico, no de cualquier otro medio. Obviamente, valga la redundancia, sí, es para el que trabaja y obviamente va a hacer publicidad a ese periódico, pero después, por el resto del contenido ya de la carta, mismo
de lo que va arrastrando la primera carta a la segunda, si uno lo lee dejándose llevar exclusivamente por todo lo que describe, sí, parece que él se hubiese ido a un monasterio, una tierra lejana donde no hay nadie y él está prácticamente solo, o sea, salvo por la compañía de los monjes, porque en ningún momento en esta segunda carta él habla de la familia, de la mujer, de nada, o sea, nadie que le haga compañía. También es medio raro que esperando el periódico no haya nadie más. O justamente alguien que se lleve varios ejemplares para repartirlos en el pueblo o revenderlos. Es muy extraño eso, y bueno, es parte, yo creo, de la atmósfera en la que él nos quiere sumergir a la hora de leer la carta y hacernos creer. ¿Lo leo? Entonces. No, espera, dice: la aproximación del correo viene siempre a interrumpir una de esas maravillosas historias. En el profundo silencio que me rodea, el lejano rumor de los pasos de su caballo, que cada vez se percibe más distinto, lo anuncia a larga distancia. Por fin llega a donde estoy, saca el periódico de la bolsa de cuero que trae terciada al hombro, me lo entrega y después de cambiar algunas palabras o un saludo, desaparece por el extremo opuesto del camino que trajo. Es que podría ser un western, ¿eh? Lo estaba viendo, o sea, eso de parece que se iba a sacar la pistola, ¿sabes? Sí, parece algo así, o parece, da esa sensación de alguien que viene también de una tierra lejana y deja un recado, un mensaje y sigue su camino porque tiene una misión que lo compromete. O sea, ni siquiera para en el pueblo a refrescarse, a comer algo, no, es alguien que es un peregrino, por decirlo así, que transporta letras. Y él tiene la misión también de informarse de esas novedades en ese territorio tan inhóspito donde parece estar, y a la vez enviar un parte relatando cómo es la vida allí donde nadie llega, porque pareciera que fuera ese el entorno, un entorno muy, muy inhabitado, muy lejano, a donde muy pocos llegan, y bueno, él ha llegado y obviamente tiene que comentar un poco de cómo son sus vivencias allí. De hecho, como vimos en la primera carta, es toda una odisea llegar al monasterio. Los últimos kilómetros ya lo hace a pie, porque no hay manera de llegar. Y hay una cosa, y es que, claro, aquí parece que no solo cuenta la llegada de ese día, sino que cuenta lo normal de la llegada del correo a este lugar. Y es curioso que el correo llega, le da a él el periódico, que parece que siempre lo espera afuera, y se va. O sea, nadie espera correo, nadie espera correspondencia de ningún tipo, ni espera, o nadie espera el correo para mandar algo fuera de allí. Es curioso que, claro, estamos dentro de esa ficción, estamos dentro de esa atmósfera que él quiere crear, y, por ejemplo, en este parrafito, pues ya aquí hay un detalle donde da esa sensación, como estás comentando, de algo lejano, algo solitario, apartado de la civilización, donde solo llega un correo, viene súper rápido, ni se refrigera, deja su periódico y se va otra vez a seguir con su misión, ¿no? Entonces va dando estas pinceladas, tanto en la descripción del paisaje como en él mismo, como pues eso, pues como un ser solitario que está apartado de todo el mundo, que para poder comunicarse tiene que esperar que llegue alguien con un caballo, que no le da tiempo a nada, porque se tiene que ir otra vez, ¿no? Porque está tan apartado que no tiene tiempo ni para pararse, porque si no se le hace de noche. De Al hecho, correo. Entonces, yo iba a comentar en base a lo que comentaba antes de la tardanza, entre comillas, de lo que cuenta esta carta, ¿no? De cómo se extiende esta carta contando algo que en realidad es corto en el día, cómo contrasta con lo que habíamos visto en la primera, que resumió en 6-7 páginas, resumió toda una noche, todos los avatares de cómo el señor gordo roncaba y tal, y cómo llegaron en un día entero
ahora prácticamente el mismo espacio lo dedica a un rato, el anochecer, ¿no? Y eso es curioso. Y bueno, yo quería, si me permitís, quería preguntaros, si no tenéis nada que decir de esto, de lo que hemos acabado de reseñar. El jinete no tengo mucho más que decir. Pues yo quería preguntaros, porque a mí me han dejado votando 3 cosas. Una es muy específica para ti, Ángel Luis, pero las otras 2, si lo preferís, primero. Me han quedado votando 2 cosas. La primera, todas están más o menos por la misma parte, ¿no? Cuando dice que... dice, una vez que yo rompo... Lo voy a leer. Dice, al fin rompo la faja del periódico y comienzo a pasar la vista por sus renglones hasta que gradualmente me voy engolfando en su lectura y ya ni veo ni oigo nada de lo que se agita a mi alrededor. El viento sigue suspirando entre las copas de los árboles, el agua sonriendo a mis pies y las golondrinas, lanzando chillidos agudos, pasan sobre mi cabeza, pero yo cada vez más absorto y embebido con las nuevas ideas que comienzan a despertarse a medida que me hieren las frases del diario, me juzgo transportado a otros sitios y a otros días. Puede ser casualidad o puede ser que le guste mencionarla, pero golondrina, no me importa la golondrina cuando estoy leyendo el periódico. No sé si aquí estoy leyendo demasiado, si veo una declaración de el trabajo en mi vida y donde se ponga el trabajo yo paro la poesía y este canto de los gorriones y mis rimas. No sé, a mí esto de la golondrina es mucha casualidad, ¿no? Que sea uno de sus grandes poemas y que lo mencione justo a la golondrina como está ahí cantando, pero a mí me da igual, ¿no? El hecho de que sea la golondrina, concretamente, a mí me da la sensación de que es más un símbolo aquí, ¿no? O simplemente que le gustaba cómo sonaba la palabra golondrina del pájaro, no va a decir, pues podría haber dicho, yo qué sé, no sé, petirrojo, pero le sonaba más a golondrina, ¿no? Pero no sé si lo usa como símbolo, con el significado que puede tener en los poemas, de paso del tiempo. No, yo más que el símbolo del poema en sí, lo veía como, no me importan las golondrinas en el sentido de cuando me pongo a escribir sobre este tipo de cosas, cuando me pongo a hacer las rimas, ese momento en el que recojo el periódico es más importante que todos los poemas que he hecho. Así lo he visto yo, a lo mejor estoy muy equivocado. Bueno, mira, curiosamente hace una semana, no menos, que fuera el lunes, me llegó este libro, Diccionario de Símbolos Literarios, por ahí creo, ¿no? Sí. Bien, es un libro que creo que es difícil de encontrar, ¿vale? Hoy en día. Pues he mirado acá, mientras que me estaba preguntando y tal, he mirado a ver si aparecía golondrina y aparece golondrina como símbolo. A ver. Y entonces dice alegoría de la primavera y desde Becker, símbolo del irreversible paso del tiempo. Entonces, no creo, luego hace una referencia a la mitología griega, ¿no? Como animal en que se transformó Progne, indicando la ligereza en su huida de Teseo. Bueno, Tereo. Aquí pone Teseo. Bueno. Es Tereo. Bueno, yo antes he visto otra cosita dentro del diccionario que no tampoco me ha convencido, pero bueno, no importa. Bueno, si hacemos caso a este diccionario, habría que hablar de que puede ser que sea simplemente como símbolo. De hecho, yo no conozco el hábitat de la golondrina, pero sí sé que es una ave urbana. No sé si en un lugar tan rural y campestre sea tan abundante la golondrina como para que sea, no sé, las que estén lanzando chillidos agudos. Porque vamos, yo he estado en el campo y yo las golondrinas no es lo que he visto, lo que he escuchado. Serían urracas, quizá. Entonces, aquí por lo menos llegan más o menos en septiembre, octubre es la fecha en la que llegan y obviamente pasado ya el verano se van.
Eh, para mí puede tener un poco de dos factores. Una que yo he escrito algunas cosas y hay ciertas palabras con las que me siento relacionado y a veces utilizo en más de un texto de los que he escrito, y porque uno está familiarizado, sabe dónde usar esas palabras, en qué oraciones colocarlas. Puede ser esa una razón, y la otra es justamente el paso del tiempo. No me importa el paso del tiempo cuando yo tengo cuando me pongo a leer el diario. O sea, me interesa tanto, me aboco tanto a él, que no importa que se me pase el resto del día y me agarre la noche leyendo el diario. Puede ser por ese lado también. Bueno, y la otra cosa seria, entre comillas, que quería preguntaros, a ver cómo la habéis visto y si os ha llamado la atención o no, es el tema de que al principio menciona, cuando dice: en Madrid el periódico es una especie de amigo con el que te sientas a tomar el café, con el que, bueno, puedes interactuar y tal, es como una especie de igual que te está hablando. Sin embargo, dice, aquí, cuando se recibe el periódico, parece más como una de esas piedras que caen en un lago, en un charco, y va haciendo ondas y esas ondas desaparecen. Entonces yo en esa primera ocasión que dice eso, Becker, lo que me imagino es que prácticamente el diario, el contenido de las noticias es como que se pierde en la nada por no verse contextualizado. Pero luego, en esa misma página en la que yo he leído antes lo de la golondrina, vuelve a contar que el periódico es como una piedra que cae en el agua, pero esta vez lo cambia. Dice, cuando se tienen que contar las noticias políticas, el periódico sirve de piedra para expandir las opiniones de la gente y los pareceres de, digamos, políticos y sociológicos, si lo queremos llamar así, aunque no es la palabra correcta ni mucho menos. Los pareceres de la gente se van, digamos, trastocando porque el periódico ha servido de piedra que está expandiendo un mensaje. ¿Cómo ha pasado de la primera vez a decir que la piedra, que es el periódico en Veruela, es como algo que desaparece y se esfuma? Ahora de repente lo utiliza con justo la misma imagen, que es la de la piedra, pero en este caso para algo, digamos, que sí cala, o que sí debería calar. No sé si esto os ha llamado la atención, a mí me ha suscitado preguntas, la verdad. A mí la primera vez que aparece lo de la piedra es que ahora mismo no lo... O sea, la segunda de los círculos concéntricos como una expansión de las ideas, sí. La tenía... Vamos, fui consciente, pero no sé la otra... Te busco la primera, entonces. Ya lo acabo de encontrar. Sí. El periódico llega a los muros de este retiro como uno de esos círculos que se abren... No, yo creo que pues mira, creo que es lo mismo. Creo que se refiere a que es, o sea, ya como el último círculo. Uh-huh. La idea surge del casino, que es donde van los hombres a leer el periódico y a charlar entre ellos. De ahí sale la idea, ¿no? Como un meme, con el sentido original de lo que significaba meme. O sea, del casino ya sale y va por los distintos lugares por donde la sociedad se va reuniendo y se va expandiendo hasta que llega como último lugar a sitios tan alejados como el monasterio de Veruela. Creo que lo dice con el mismo sentido. Uh-huh. Uh-huh. De eso dice que poco a poco se van debilitando a medida que se alejan del punto de donde partieron, hasta que vienen a morir en la orilla con un rumor apenas perceptible. Para él, a él le llega la idea ya como algo ya casi lo que luego viene a decir cuando ya está leyendo el periódico, que le suena todo como súper lejano, como a un mundo al que él no pertenece. Sí. De hecho, cuando él se mete en el claustro, ¿no? A leer por fin con las luces de la noche encendidas, él prácticamente, porque no había ciencia ficción en aquella época como tal, pero si hubiera vivido 40 años más tarde, seguro que Becker te dice que es un marciano leyendo el periódico.
Porque dices, yo estoy aquí como si estuviera en otro planeta, ¿no? Los endriagos, Sí. las criaturas que me Sí. rodean, todas estas cosas, esto no es el mundo que conoce la gente civilizada, ¿no? Mm. Yo creo que pueden juntarse dos ideas de decir, vivo vivo o estoy hospedado, en este caso, en un lugar muy lejano y las noticias que vengan de lejos no me vuelven loco, o sea, no cambian mi vida cotidiana en estos sitios, pero a la vez me mantienen al tanto de lo que sucede de la realidad nacional o internacional. Yo creo que se juntan un poco esos dos conceptos, que creo que le pasa a cualquier persona que vive en el interior del país, o sea, país como donde yo vivo, que hay lugares que están a 2000 kilómetros, por ejemplo, llega un habitante las noticias de la capital y mucho no le van a interesar porque su vida pasa por otras cosas, Sí, en el pero a la caso, claro. vez, o sea, a la vez tiene que saber, tiene que estar un poco inmiscuido para saber para dónde gira el mundo, por decirlo así. En el, Yo creo que en, es un poco eso. en el caso de Argentina tiene que ser, pues, para nosotros, para aquí los que vivimos en España, yo creo que no imaginamos la dimensión de un país tan grande como Argentina y cómo tiene que ser prácticamente, porque aquí todos, al fin y al cabo, todos en España, el que más, bueno, salvo Canarias, pero todos vivimos a un tren de distancia de la capital. Pero ¿cómo gestiona eso alguien en Tierra del Fuego? Por eso mismo. Sí, sí, alguien que vive en algún pueblo perdido a orillas de la cordillera de los Andes o mismo por el extremo norte, en Alta Jujuy, algún lugar de esos, yo creo que yo entiendo eso que dice él porque lo asocio con ese sentido de decir, son pueblos tal vez de 100 habitantes, 300 habitantes, y la vida pasa por otras cuestiones, pero bueno, a la vez tengo que estar un poco informado de cómo son las cosas en Buenos Aires, en la capital. Creo que solo lo entiendo desde ese punto, pero porque vivo en un país con una dimensión territorial bastante grande. Tal vez allá queda más disminuido por la cercanía que hay entre los sitios, pero yo creo que también es la intención de él de transmitir que se encuentra en un punto lejano, que es lo que hablábamos, de que él está en un lugar apartado de la civilización, por decirlo así. Por eso es que el diario cae como una piedra sobre el agua y sus ondas se van diluyendo llegadas al sitio. Creo que quiere reforzar esa idea de que él está muy lejos, en mi humilde opinión. Uh-huh. Sí, sí. De acuerdo. Uh-huh. Yo lo que les quiero preguntar, que tengo justamente es la pregunta que me carcome a mí, porque no soy español, no he visitado el lugar, me encantaría hacerlo, si las descripciones que él hace concuerdan con cómo se ve el lugar, por lo menos hoy día o en aquel entonces, porque es lo que no sé. No, yo no he estado, si esto queda bastante lejos de nosotros. Bueno, a ver, hemos hablado justamente de que España es un país donde todo queda Claro, cerca, pero, sí. pero, Todo y queda cerca de Madrid, todo queda cerca de Madrid. Pero pero entre los demás sitios no. estaremos de acuerdo, Ángel Luis y yo, que incluso hoy en día el monasterio de Veruela es un lugar que prácticamente no tiene civilización. Estamos hablando de que el pueblo medianamente importante... Uy, ¿qué pasó? El pueblo ¿Lo veis? medianamente sí. Ahí está Ahí está. ilustrando. Es que no hay. Claro, es que es esto. El pueblo más importante, entre comillas, si se puede llamar importante, más cercano, es Tarazona, que es el que él mismo... al que él mismo aludió en el viaje. Si subes un poco al norte, saldrá Tarazona, me imagino. Ahí está Tarazona.
Y Tarazona no debe tener más de 10.000 habitantes hoy en día, ¿eh? No sé cuántos Sí, no, tendrá. lo que hay cerca, como Añón de Moncayo, por ejemplo, o Sí, sí. Trasmoz, se ve que son pueblecitos No, muy no. pequeños. Litago, Entonces, entonces estar allí, incluso en el año 2025, en el que seguimos estando, no es accesible. No es accesible. Yo no sé en coche cómo estará, pero en transporte público bueno, yo no conozco forma de llegar en transporte público hacia allí, ¿eh? yo voy a poner desde donde yo vivo, ya A por ver. curiosidad. Ahora lo va a saber todo el mundo. Bueno, me da igual. Bueno, son 6 horas y 23 minutos. Realmente es que hasta Soria es autovía. Vale. Pero Entonces, luego. no sé si es autovía o carretera, ya no sé si lo que es, nacional o... No, a 15 será una nacional. Y luego nada, aquí ya sí, ya tiene pinta de ser una carretera normal. Ujú. Claro, lo que tiene España es que son las radiales, lo que sale de Madrid hacia las provincias, hacia los extremos, te acerca bastante. Lo que pasa es que seguramente llega un momento que la Sí. carretera tiene que ser tiene que ser, pues eso, una carretera de que caben dos coches justos. Sí, sí, Bueno. ni hablar Vamos, lo que sería llegar hasta allí Uf. en el una siglo carreterita XIX. normal. La verdad es que yo tengo que entonar el mea culpa, ¿eh? De un sitio de Becker que es uno de mis personajes favoritos de la historia, no haberlo visitado. Pero bueno, en mi defensa tengo que decir que me sé toda la ruta de Becker sevillana y que si aquí algún día vienes por aquí, pues podemos ver todos los... que tampoco hay mucho, en Las- realidad. Pero aquí en Sevilla pues lo al- tenemos todo... Bueno, no hay mucho, pero hay cosas Pero hay. entrañables. Entrañables. Sí, yo siempre leyendo la verdad quería saber eso. Digo, ¿será así como lo describe o está realmente usando toda su imaginación para describir un lugar que está muy No, enzarzado y en realidad no es así? Que creo que a todo el que no es español, o por lo menos obviamente no conozca el lugar, les va a surgir esa pregunta. de hecho, la cruz, que lo hemos estado viendo Barroso y yo antes de que entrases aquí en antena, Hmm. la cruz está. De Está hecho, ahí. yo qué sé, podríais volver a Dale, ponerla, dale. pero la cruz es que está presente en, En la puerta del en la monasterio. puerta. Claro, este es el monasterio y la cruz, o sea, él donde espera al correo, ¿no? Ujú. Claro, evidentemente en aquella época pues sería todo, habría una vegetación muy diferente, claro, ahora está todo más civilizado. Eso, El paso de cebra no estaría. Bueno, me he metido en el claustro, precisamente aquí tenemos una preciosidad de portada, no sé si esta será la portada monumental que él dice, que parece que está tapiada aquí. Oye, aquí, no veis mi ratón. Sí, sí, se ve, Él se cuando ve. menciona que hay una... Sí, se ve. ¿Se ve Sí, el sí. ratón? ¿Se ve? Sí. Ah, pues tiene pinta de que esta es la entrada monumental al claustro desde fuera del convento, que está tapiada ahora, pero seguramente es por esta puerta por la que él entra en la carta. Y aquí este es el lugar donde, si pudiéramos acercarnos, Ahí es donde ya se eh, estaba metiendo cuando empieza ya a poder leer con la luz, ¿no? Vamos a decir. claro, bueno, va con un fósforo. Entonces él dice que hay, que de hecho en otra foto lo he visto, los tréboles de los capiteles aquí o de las columnas. Y en fin, y por ahí estaban las tumbas de las que él habla, que seguramente, por aquí parece que hay una. Cuando habla de los lucilos, esto, o algo así, ¿no? Una palabra que he aprendido hoy. Sí, pero bueno, Pero bueno, me salgo para ver la foto. Ay, perdón, Pero mientras tú buscas la cruz, responderle a la cruz. Emanuel que a pesar de que no hayamos estado en ese sitio, pero Becker, como bien sabrás también, es un gran descriptor de templos, como una de sus obras de la historia de los templos de España, así que yo confío plenamente en que todas las descripciones de arquitectura de Becker son fieles a la realidad. Aunque en este caso no lo puedo confirmar, pero es un experto en historia del arte también, así. De sí, hecho, sí, aquí no, hay un... igual viendo el lugar uno se da cuenta que sí, que Becker está siendo acertado con su descripción, no hay nada, no hay nada que sea inventado de lo que, o sea, el entorno del que habla existe y es, o sea,
se lo puede ver, no es algo que sea un producto totalmente de su imaginación. Ahí se ve. Aquí yo creo que estos son estos puentecillos, tiene pinta de ser del arroyo del que él habla. Que ahora no se ve arroyo por aquí, no sé si habrá. Y la cruz. Ahí está. Eh, Él dice que es de que aparece mármol, ¿no? Bueno, tiene pinta, la verdad, Ujú. de que lo Ahí sea, está. sí. Nada, Bueno, aquí lo tenemos. pues cierro yo con mi último comentario ya de anecdotario. Venga. Este va para ti, específicamente de nuestra época sevillana, precisamente, hispalense. Bueno, yo sigo aquí, pero tú no. Cuando dice la rutina del periódico, por tu lenguaje gestual, creo que no lo recuerdas, pero dice: las veces que nos ha sorprendido el día corrigiendo un artículo o escribiendo una noticia última sin hacer más caso de las poéticas bellezas de la alborada que de la carabina de Ambrosio. Tú no te acuerdas de esto, ¿verdad? Ya, no sé qué referencia me estás Yo no sé, queriendo transmitir. yo no sé si es un dicho propio de la época o realmente No, se se dice refiere. todavía. Pero Ambrosio de la Carabina no tendrá nada que ver con esto, ¿no? Es que no sé qué. El Don Juan notorio de Ambrosio de la Carabina. Hostia, me estás haciendo referencia ahora. ¿A qué obra? Tuya, Don Juan notorio sí, es una obra. Espérate, De Ambrosio de la Carabina, espérate, eso es la una obra obra, paródica. la obra paródica totalmente zafia y obscena, parodia de Don Juan Tenorio. Vale. Pero bueno, obviamente el dicho es El de. anterior, ¿no? El de. Sí, sí, Bueno, sí. hay unos. No lo voy a No los decir digas, no por, los digas. No los por digas cuando vulgares, fuera del pero. aire se los contamos. Vale. Es que tengo unos versos en la cabeza Sí, que yo aprendí de niño, pero no sé si salen de esa obra concretamente. pero el Ambrosio de la Carabina, esto sería una obra posterior, ¿no? Me imagino, obviamente. De hecho sí hace referencia bueno, Zorrilla ya. ¿Cuánta diferencia hay entre Zorrilla y Becker? No, tuvieron que coincidir en el tiempo. Si Zorrilla vivió todo el siglo XIX. Ujú. Bueno, sería cuestión de ver esto de. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh? La carabina de Ambrosio, ¿eh? Porque. Claro, yo lo que no sé lo que significa, pero realmente es un dicho que se usa mucho. Mira, parece ser que se originó en el siglo XIX a partir de la historia de un bandolero llamado Ambrosio en las cercanías de Sevilla, que intentaba atracar a la gente con una vieja carabina que no funcionaba. Se popularizó porque su falta de efecto hizo que fuera motivo de burla, por lo que la frase se utiliza para referirse a algo que es inútil o ineficaz. Vale. O sea, todas las referencias a la obra pornográfica las vamos a quitar del Aludido, ¿no? programa. Vale. Bien. Francamente, el dicho no lo conozco, acá no, nunca lo he escuchado. Bueno, tampoco aquí lo van diciendo. Los jóvenes tampoco van diciendo la carabina de Ambrosio, ni mucho menos. Bueno, voy a leer otra anécdota que me dice la inteligencia artificial. Dice, la frase fue documentada en la revista Por estos mundos en el año 1900 y fue popularizada en México a través del programa de comedia televisiva La Carabina de Ambrosio. Vaya. O sea, a lo mejor hay que buscar en YouTube qué También, programa de ese señor. también te digo, según la IA han aparecido canciones que luego buscándolas en internet normal no existían. O sea que No, pues, quizá. la típica alucinación. Bueno, yo por mi parte no tengo muchos más apuntes, así que si queréis dar una coda ya a esta carta 2 algo que se haya quedado sin decir, pues os escucho. Yo,
A ver, esto sería abrir otro melón y solamente lo voy a mostrar. Y es que hay una palabra que aparece varias veces y que de la que no hemos hablado. Creo que tampoco es que haga mucha falta, que es la palabra armonía, que aparece varias veces en el texto y para mí ha sido muy significativo porque hace referencia a cosas que hablamos cuando vimos las cartas literarias a una mujer. Porque habla de, creo yo, de la estética de Becker mucho, de forma clara. Eh, Esto que yo decía de que Becker era el primer poeta modernista, no el último o ni siquiera por romántico, sino que directamente era el primer modernista de la literatura en español. Y la palabra aquí, armonía, yo creo que viene a... Hubiera sido otro tema a tratar, pero que bueno, como digo, lo dejo ahí para que la gente lo lea en la carta, fijándose también en ese detalle. Y por supuesto, viendo los programas anteriores de Becker lo entendió todo. Por favor. Y nada, que por cierto, que yo por mí, como es el final, estoy contento de haber podido participar en esta pequeña tertulia sobre Becker, sobre una carta que solamente habla de que se hace de noche. Llevamos casi 2 horas y por mí encantado de poder compartir estas casi 2 horas con vosotros y especialmente con Emanuel, que ha colaborado muy amablemente aquí con nosotros. De hecho, antes de darle la palabra para que se despida, no sé si tú te habrás dado cuenta de cómo la luz de su habitación ha ido cambiando para de derecha a izquierda. Ha iluminado. Sí. Así es. Tuve que encender la vela. El fósforo. Sí, el fósforo. Bueno, cierra, da tu conclusión y nos despedimos. Yo quiero agradecerles la invitación, la verdad, poder compartir con ambos lo referente a la obra de Becker es un privilegio, es un honor, no lo hubiese imaginado nunca. Es muy grato hoy día encontrar personas afines para compartir y reflexionar sobre este símbolo de la poesía de habla castellana y además, o sea, creo que un referente de la poesía en sí, porque es un titán de la poesía. La verdad que ha sido muy entretenido además poder conversar y haber destinado tanto tiempo simplemente a una narración en la que, como dije anteriormente, sintetiza la ventaja de leer un periódico desde tu escritorio en Madrid a tener que esperarlo en zona rural y bueno, y es otra demostración de cómo Becker ha sabido manejar el vocabulario y saber expresar tan bien las palabras y usar tantas palabras para algo tan sencillo como lo es la espera en un banco en un lugar desolado por un par de horas. Solamente quiero decir eso y bueno, quiero agradecerles y a ver, o sea, desde mi humilde aporte, porque como dije, yo no soy un profesor ni nada por el estilo, simplemente soy un lector que le apasiona la obra de Becker y le ha gustado toda la vida, y poder tener el privilegio de compartir con ustedes que sí ya están a un nivel mucho más académico y han profundizado, como en sus anteriores videos, la obra de este poeta. Así que muchas gracias a ambos por el tiempo compartido. Nada, gracias a ti. Bueno, por mi parte yo no soy experto en la literatura española, así que no estoy en un nivel tan lejano al tuyo. Sí que es verdad que sí que es verdad que, claro, pues, la filología a uno entre comillas, le curte para comentar todo tipo de textos, aunque no sean de sus idiomas especialidades, pero bueno, estamos en la misma. El cariño de Becker es muy anterior a nuestro carácter de, entre comillas, académico, si es que se nos puede considerar así, a Ángel Luisi, que aunque esté haciendo el tonto ahora con la vela. Bueno. Clima de monasterio. Yo quería terminar dando aquí el ambiente que Becker soñaba. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos veremos
Y nos escucharemos en la siguiente edición de Becker. Lo entendió todo. Todo.